Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Tengo aquí un invitado que él no es visita, él es de aquí, de Cara a Cara con la Verdad, y que para mí también es de mucha emoción y orgullo presentarlo. Así que con ustedes les tengo esta noche nuevamente el maestro José Briceño. Maestro Briceño, bienvenido. Bendiciones, Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo Estamos está bien. todo? Verdad que me bendice la vida. Me bendice el que volvamos otra vez a estar al aire. Los programas que hicimos pasados, por ende, ¿no? Que tuvieron una proyección fuerte, tremenda, ¿no? Mucha gente llamó, llegó muy lejos el mensaje, llegó lejos. Sinceramente, llegó lejos el mensaje. La gente estaba extrañando, maestro, ¿qué pasó? Cuando el maestro Joel o pastor, yo no sé, lo van ustedes a entrevistar. Que sí, lo sé, vi cuán lejos estaba llegando, llegaron esos programas tanto en su canal como en el mío. Muchas personas por acá, por la Florida, así también preguntándome. De hecho, hay pastores y ministros que cuando me saludan me dicen, Briceño Junior, así me dicen. Y pues yo Eh, digo, eso es un honor para mí, eso es un halago, ah, porque la admiración es grande que tengo hacia usted y el respeto hacia su conocimiento y su igual, trayectoria. es recíproco, es recíproco. Y de hecho, para los que no saben, el maestro Briceño estuvo por aquí, por la Florida, el año pasado, donde grabamos unos cuantos programas. Él vino aquí desde Texas. Él reside en el estado de Texas. Bueno, Bienvenido nuevamente, maestro. aquí estamos, Bienvenido. Esta aquí es su estamos. casa, siempre. Gracias. Sé que de ahora en adelante pues vamos a estar haciendo más cosas y vamos quizás a buscar hacer cositas nuevas que comiencen aquí en Cara a Cara con la Verdad y con el maestro José Briceño. Bien, mi gente, antes de continuar, no quiero seguir sin decirles que por favor se suscriban a nuestros canales. Vayan al canal de nuestro maestro José Briceño, que así mismo se consigue, maestro José Briceño, tanto en Facebook, TikTok y aquí en YouTube. Igualmente también a mi canal Cara a Cara con la Verdad, donde usted va, nos consigue en YouTube, Cara a Cara con la Verdad, el fanpage Facebook, Cara a Cara con la Verdad, y en el TikTok, Cara a Cara con la Verdad. Búscanos, consíguenos y síguenos porque ahí vamos a estar poniendo bastante material para que usted esté al tanto de lo que tanto el maestro Briceño como este servidor estamos haciendo en nuestros canales, que el propósito de esto es alimentar a las personas. Aquí el propósito no es de convertir a alguien, de obligar a alguien, no, el propósito de nosotros es exponer lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y que usted, si quiere y usted decide, usted abrace ese conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros y que nosotros lo compartimos hacia ustedes. Nada es obligado, todo es si nosotros queremos. En la gracia nada se impone, se expone Es y se correcto. ejerce. Tú decides si lo tomas. Es correcto. Así que hoy tenemos un programazo, tenemos un tema el cual que para mí es importante, y el tema que vamos a estar hablando hoy es sobre la kenosis del eterno. La kenosis del eterno vamos a estar hablando un poco sobre la doctrina de la encarnación de Jesucristo, que eso ya prontito, ya en unos segundos, el maestro José Briceño va a comenzar a hablar sobre este tema. Y este tema de la kenosis es un tema que ha sido en muchos sitios, ha sido de debate, ha sido tema de debatir, ha sido tema de a veces un poco complejo lo que es la kenosis. Hay diferentes puntos de vista, hay diferentes enseñanzas sobre esto. Y para mí es importante el yo entender que yo tengo la persona correcta que pueda hablarnos de este tema, que es el maestro Briceño, ya que es una persona al cual yo confío en su conocimiento y además del aprecio y del cariño, sé el vasto conocimiento que el maestro tiene en lo que es temas teológicos. Así que vamos a comenzar en este tema. Maestro Briceño, ¿qué significa la kenosis en la fe cristiana y en qué se diferencia de otras formas de humildad? Mira, estás haciendo una pregunta que tiene que ver con el tema de la cristología.
señor. Y es lamentable, es lamentable. La gente dice que yo me la doy. Y no, no, no. Dios me guarde. Yo no me creo la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, la gaseosa del desierto, el tapón del océano, el ombligo del mundo. Que no lo conocen y como no lo No, no, conocen, sí, hablan. sí, yo no me creo eso, ¿no? Pero sí sé lo que el Eterno, el gran yo soy, que es mi Padre, lo que el Teantropus, el Dios hombre, la persona de Jesucristo, que es mi hermano, y el Espíritu Eterno, que es el Consolador, que está en mí, mora en mí, sé lo que ellos me han confiado. Ese tema de la cristología, en verdad que yo no sé si decir muy poco, no sé, porque yo no quiero abusar, Joel, pero yo no sé si decir muy poco, porque creo que al decir muy poco es mucho, es mucho, ¿no? En el sentido de que casi nadie, creo que poco es un término que no cabe, porque es que casi nadie, vamos a hablar, Joel, de un porcentaje minúsculo, tampoco quiero decir nombre, pero un porcentaje minúsculo, destellos y balbuceos que se han venido enseñando en nuestras congregaciones en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo, al Teantropus, al Dios hombre, que es un término compuesto. Teológicamente significa Dios hombre. Me hacen una pregunta acerca de lo que es uno de los incidentes que se dieron en la vida de Jesús eh, para él comenzar su ministerio, que es la kenosis, y que después de eso, de la kenosis se da lo que llaman la plerosis. Son dos incidentes que se dieron en la vida de Jesús. Pero, ¿cómo hablar? ¿Cómo hablar de la kenosis y la plerosis? Si primero en Jesús, como el hombre, como el Dios hombre, si primero no hablamos de la unión hipostática, que tiene que ver la unión de la naturaleza con de lo divino con lo humano, lo que se conoce como la encarnación del verbo. O sea, entrar, hablar de la kenosis y la plerosis, que hay que hablar, aunque no la preguntaste, hay que hablarla porque son amalgamadas. No puedes dejar de hablar de la plerosis sin hablando de la kenosis, y viceversa. Claro. Yo creo que es romper la hilación del pensamiento. Es entrar en desarrollar un tópico de un tema de criptología que tiene que estar aunado anteriormente a lo que se conoce como la encarnación del verbo, que viene siendo la unión hipostática, que ese término, unión hipostática, es la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, y que pasaron a ser una sola naturaleza, un solo ser. Negativamente, como dicen por allí, no es así. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No, eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Eso es una falta de respeto, eso no es así. Jesús es todo Dios y todo hombre. No es un 100% Dios, un 100% hombre, porque había un 200%. No, Jesús es todo Dios y todo hombre. Eso es un tema que yo he escuchado mucho, que tiene demasiado debate y es un tema al cual tiene diferentes también enseñanzas que yo sé que están erróneas. Sí. Se le ha dado una mala aplicación. Hay un mal entendimiento de la verdad es el reino eterno, esa verdad verdadera, absoluta, que está plasmada en el texto sagrado, en relación al verbo, en relación a la unión apostática, en relación al teantropus, al Dios hombre, en relación a la kenosis y a la plerosis. La encarnación del verbo. Primero nosotros tenemos que comenzar por allí. Muy bien. Yo quiero que los que van a escuchar tienen que estar preparados, porque tú me estás metiendo en un tópico donde no lo he querido tratar, no lo he querido tratar. Inclusive el libro está escrito y no lo he querido sacar al mercado todavía. Oh, wow. Sí, porque hay informaciones en el libro que son matademonios, cosas que la persona que no está, vamos a decir así, en el espíritu, dirigida por el espíritu, que se cree teólogo, Sí, él señor. se cree teólogo, él se le ha ido a la teología de la cabeza. Lo que voy a decir o lo que voy a expresar de lo que está en la Biblia, porque esto no me lo estoy inventando yo, el maestro del Señor no se inventa nada, yo tengo cuidado que lo que voy a decir es lo que la Biblia quiere decir,
ni siquiera lo que la Biblia dice, porque cuando yo digo lo que la Biblia dice, estoy entrando en el terreno del hiperliteralismo. Cuando yo digo lo que yo creo que la Biblia dice, estoy entrando en el terreno de la exégesis, que es cuando le doy a la Biblia mi propia interpretación. No, hay que decir lo que la Biblia quiere decir. Y eso se consigue haciendo un estudio exegético del texto sagrado, tomando en cuenta los códigos, reglas y principios de interpretación que nos presenta la hermenéutica. El contenido de la hermenéutica, que no tiene nada de pagano, que para muchos es paganismo, eso no tiene nada de pagano. Entonces, según lo escrito por el profeta Isaías, y aún al apóstol Pablo, en la carta que escribe a los filipenses, toca mucho eso. En el trono de Dios, mire las locuras del maestro Briceño. Por ahí me llamó uno que yo era un loco de la calle, o sea, un loco sin manicomio. Así, y dijo nombre en un congreso en Costa Rica. Dijo, por ahí hay uno que se la da de maestro. Yo no me la doy, Dios me hizo, me constituyó. Lo Y trae usted en medio de una prédica, una conferencia para decir que usted es un loco. sí, no, dijo que yo era un loco de la calle, o sea, un loco sin manicomio. ¿Eh? Que yo lo que digo son locuras. Porque la palabra de la cruz es tropiezo, es tropezadera para los que se pierden, tropieza para los que se pierden y es locura para los que se dan de teólogos, de exégetas. Claro. Pero mira, entonces, según los escritos del profeta Isaías y aún el apóstol Pablo en la carta a los filipenses lo presenta, en el trono de Dios, en el tercer cielo, hubo una conversación entre el conjunto de la deidad. Óigame, una conversación para determinar quién de los tres en representación de la divinidad vendría al mundo y habitar entre los seres humanos para llevar a cabo el acto de regeneración. Eso está escrito. En el capítulo 6 de Isaías, nosotros podemos ver el cumplimiento de un principio de interpretación conocido como una ley de doble referencia. Pero en el capítulo 48 está expresado en forma directa la intervención del verbo en su ofrecimiento para habitar en la raza humana, hacerse hombre, que vamos a hablar de la humillación del verbo. Correcto. Vamos a ver qué dice los escritos. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Observa el plural, el gran yo soy, porque en la dispensación antes de la gracia se puede hablar del conjunto de la deidad o de la Trinidad, aunque el término Trinidad no aparece en la Biblia, pero es un término teológico. Se puede hablar del conjunto de la deidad, de un del Dios eterno, del Verbo y del Espíritu eterno, antes de la gracia. Después de la gracia, la dispensación de la gracia, se debe hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando dice... Ay, perdone, maestro, ¿Ah? ¿son diferentes antes de la gracia y después de la gracia? Claro que sí, son uno. No me malentienda, son uno, pero con diferentes funciones. La misma naturaleza, el mismo sentir, el mismo propósito, pero con diferentes funciones. Eso se podrá tocar en otro estudio. Aquí no nos va a dar tiempo a entrar en eso. Claro. Entonces, después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Observa el término nosotros. Entonces respondí yo, allí, según la ley de doble referencia. Sabemos que Isaías es el que está hablando, pero hay una ley de doble referencia. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Se cree que ese yo, en el cumplimiento de la ley de doble referencia, es el verbo. Entonces, según el registro del profeta Isaías, en el capítulo 48, verso 16, el verbo fue enviado por el gran yo soy mediante la persona del Espíritu Santo. ¿Qué dice el pasaje? Búsquelo, póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia. Ahí está. Isaías 48, 16. Dice, acercaos a mí. Oí esto, desde el principio no hablé en secreto, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y me envió su espíritu. Wow. ¿Quién está hablando? Wow. El verbo. Ahí está hablando el verbo, no le busque más nada. Porque al verbo no fue que el gran yo soy y el Espíritu Eterno lo empujó
hablando del aspecto vulgar, para que se entienda, llegó aquí a la tierra, no tuvo más nada que hacer. No, 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 no. El verbo se ofrece, pero después se le dan condiciones para poder venir. El verbo no vino así nada más. El verbo sabía por dónde iba a pasar. Él sabía todo. Vamos a hablar de eso más adelantito. Pero dice así, repito, Isaías 48:16 dice, acercaos a mí, oí esto, después el principio no hablé, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Durante esta conversación, Jehová Dios puso ciertas condiciones que debía cumplir el verbo para poder encarnarse y hacerse manifiesto en la persona de Jesús. Las aceptaciones de estas condiciones por parte del verbo están consideradas por la alta crítica teológica como la humillación por parte de Dios en el verbo. Oído bien, préstame atención. Primero se humilla el verbo, después se humilla la persona de Jesús y después Pablo dice que hay en nosotros debemos sentir que hubo en ellos que nos humillemos como ellos lo hicieron. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. En Filipenses se nos dice que el verbo, antes de manifestarse en la persona de Jesús, se humilló y se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, haciéndose hombre. Es correcto. Sí, señor. Correcto. Si analizamos bien la carta que escribe Pablo a los filipenses y hacemos un análisis, algunos términos, nos daremos cuenta que en dicho pasaje Pablo presenta la humillación del verbo anterior a la de Jesús. Primero se humilla el verbo, después Jesús. Si el verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Pero si Jesús no se humilla, se pierde la humillación del verbo. Fíjate. Causa y efecto. Causa y efecto. Esto es algo, esto es oro lo que estoy presentando. Esto no es una historieta de Netflix, de Walt Disney Prononce. Esto no lo saqué yo de una caja de detergente, de la tapa gaseosa. Eso está en la Biblia, pero eso no más que los captan los que estudian la Biblia, los que están entregados, los que son amantes de las Escrituras, los que saben el llamado que Dios le hizo. No los que vulgarmente te leen la Biblia en un culto para llenar un espacio y decir que le hiciste junto a Dios. Es una falta de respeto, chicos. Claro, claro. Fíjense, repito, en Filipenses se nos dice que el verbo antes de manifestarse en la persona de Jesús se humilló y se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, haciéndose hombre. Si analizamos bien la carta que Pablo escribe a los filipenses y hacemos un análisis en algunos términos, nos daremos cuenta que en dicho pasaje Pablo presenta la humillación del verbo anterior a la de Jesús. Aunque no se escribe en el pasaje el vocablo verbo en forma literal, en el sentido tácito o sobreentendido en la oración se encuentra la figura del verbo. Vamos a analizar el pasaje. Vamos a analizar el pasaje. Póngamelo en la Biblia, maestro. Claro que sí, véngase conmigo. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10. Vamos a leerlo. Pero vamos a leerlo con una mirada óptica, analítica, exegética, estudiosa, escolarizada. No lo vamos a leer como siempre hemos leído la Biblia. La Biblia es un libro de estudio, no de lectura simplemente. Se lee para estudiar. Dice así, cito, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oído, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a analizar esto. Primer paso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Repito, haya pues en vosotros este sentir que hubo también. Observe el término también. Vamos a quitar también. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero dice también. ¿Por qué utiliza Pablo el término también? Señores, aquí está haciendo referencia a la persona de Jesús, el Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres.
En este párrafo está haciendo referencia al estado de transición de lo divino a lo humano. O sea, el vocablo despojarse, que indica una acción, demarca el momento en que el verbo toma la decisión de humillarse. Y dice el texto, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este segmento se deja ver el momento en que se produjo la unión hipostática, la unión indisoluble de lo divino con lo humano. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que el término también que aparece en el pasaje para hacer referencia al sentir de Jesús concerniente a su estado de humillación, indica gramaticalmente que Jesús como hombre está haciendo exactamente lo que anteriormente alguien hizo por igual, porque es también. Es decir, el hecho de que el término también está antes de mencionar la figura de Cristo, indica que el escritor está instando a los creyentes a tener una aptitud y actitud de humillación como la hizo Jesús después de haberlo hecho el verbo. Si el término también estuviera antes de la expresión vosotros, entonces el mensaje sería que los creyentes deberían hacer lo que Cristo anteriormente hizo, sin incluir a la persona del verbo. Pero el término también está antes de hacer referencia a la persona de Cristo, queriendo decir que hubo alguien que tomó la actitud de humillación antes de que Cristo lo hiciera. Señores, sin lugar a duda, de quien está haciendo referencia Pablo en sus escritos en relación con la humillación es en semejanza a la de Jesús, es a la humillación del verbo. ¿Qué te parece eso? Eso está como usted dice, mata demonio. Eso está mata demonio y está poderoso lo que usted está hablando. Para complementar lo que vengo exponiendo, esto de la humillación del verbo, así como se humilla Jesús y así como el apóstol Pablo nos pide a nosotros que tomemos estos ejemplos, que nos humillemos. El término también que se utilizó en el pasaje viene del griego kai, K-A-I, que indica similitud de actitud o de proceder. O sea que el pasaje en cuestión corrobora lo antes dicho. Dice así, cito, haya pues en vosotros este sentir que hubo también cae en Cristo Jesús. Si continuamos nuestro análisis, nos daremos cuenta que el término, el cual siendo en forma de Dios, ese que aparece en el texto, el cual siendo en forma de Dios, ahí se está refiriendo directamente al verbo, lo cual se puede corroborar al verbo, al verbo. Sí, al verbo que menciona Juan y al verbo que aparece en Génesis. Ese mismo. Es más, aquí hay una bendición que yo siempre la comparo, la voy a decir, debería decirla más adelante, pero la voy a adelantar, la voy a poner ahora. Que aquí está la diferencia entre Jesús y Satanás. Que Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Claro. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Wow. Fíjate la diferencia. Wow. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Eso está matando. No, por favor, ¿hasta dónde? Mire, te lo vuelvo a leer para enlazarlo. Si continuamos nuestro análisis, nos daremos cuenta que el término el cual siendo en forma de Dios se refiere directamente al verbo, lo cual se puede corroborar al leer la continuación. Dice así, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Wow. El término forma que aparece en el pasaje viene del griego morfe, M-O-R-F-E. Estoy usando
Un código y regla y principio de interpretación que es tomar en cuenta la etimología de los términos, porque esto no es leer Biblia, por eso es que la gente no entiende las escrituras, porque no estudia, solo lee. Correcto. Ese término forma que aparece en el pasaje viene del griego morfe, que indica rasgos distintivos, especiales o característicos de una persona, que nadie más puede tener a excepción de alguien que sea Dios mismo. Wow. Quiere decir, sin lugar a duda, que el término forma del griego morfe que aparece en el pasaje está haciendo referencia a la persona del verbo en el momento de su transición para que nazca la figura del Teantropus, el Dios hombre. Wow. ¡Wow! ¡Qué verdad hay ahí! Wow. No, maestro. Deje que me baje eso, déjeme, porque es que esto no se enseña en nuestras congregaciones. Maestro, ¿por qué esto no se enseña? ¿Por qué esto no se enseña? Porque no todo el mundo conoce esto, porque para conocer esto hay que meterse, hay que entregarse, hay que tener un instinto de responsabilidad, de equidad, de rectitud, de consagración, de intimidad con Dios. Esto no viene de una caja, de una gaseosa, Y no solamente como dice que no todo el mundo conoce esto, es que hay gente que sí tiene un conocimiento, pero no a esta profundidad de conocimiento. Sí, claro. Les falta todavía más conocimiento para poder entender completamente lo que el Espíritu Santo nos quiere traer en estos versículos. El conocimiento es muy elemental, muy elemental. Es correcto, es correcto. Pero mira esto. Además, observamos que el término igual a Dios que aparece en el contexto indica y hace referencia a alguien que tiene la misma naturaleza de Dios porque es Dios, porque también es Dios. En el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, tomando en cuenta la ilación del pensamiento, se le atribuye el despojo y la humillación al verbo. A continuación voy a citar el pasaje. Vamos a ver. Dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No era siervo. Está hablando del verbo, no era siervo. Wow. Hecho semejante a los hombres, no era hombre. Está hablando del verbo, no era hombre. Y estando en la condición de hombre, ya ahí pasó a ser hombre. Ahí nace el teantropo. Wow. Ya ahí nace el teantropo. Ya está la unión hipostática. Ahí se dio. Lo vuelvo a repetir. Ahí se expresa la kenosis. Perdón. Ahí se expresa lo que es la kenosis. En la humillación en el verbo, porque todavía la kenosis no comienza en Jesús. Acuérdate que la kenosis se da en Jesús, el hombre, no en Dios. La kenosis no se da ni en el Dios Padre, no se da en el Verbo y no se da en el Espíritu Santo. Se da es en Jesús como hombre. Vamos a hablar más adelante de eso. Allí se da es la unión hipostática. Cuando dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo porque no lo era. Hecho semejante a los hombres porque no era hombre. El Verbo. Y estando en la condición de hombre, ahí nace la unión hipostática, la encarnación se da. Y estando en la condición de hombre, entonces nace el teantropos, el Dios hombre. Entonces, si analizamos bien el pasaje, nos podemos dar cuenta que el verbo vino en forma voluntaria a entrar en una condición en la que anteriormente no estaba. Esto es lo que Juan en el capítulo 1, verso 14, afirma cuando expresa, y aquel verbo fue hecho carne. Wow. Ahí nace la figura del teantropo. Cuando dice, y aquel verbo, no dice que Dios lo hizo carne. Él mismo se hizo carne. El verbo tomó la decisión, es Dios y lo puede hacer. Se hizo carne, se dio la unión hipostática. Aquel verbo fue hecho carne. Ahí nace el teantropos, producto de la unión hipostática, la unión de lo divino con lo humano. Oído que voy a decirte algo, Joel, oído lo que están siguiendo el estudio. Unión hipostática que no tiene explicación. Teológicamente la Biblia no habla cómo se dio la unión hipostática. Pablo dice, grande es el misterio de la piedad.
Dios es manifestado en carne. Esto es un misterio que a nadie se le ha revelado, ni iluminado, ni inspirado. Nadie sabe cómo se hizo, cómo se dio la unión hipostática. Nadie lo sabe. Wow. Eso no es bíblico, no aparece en la Biblia, no hay un escrito de alguien que detalle, porque no lo vas a conseguir. Solo la unión hipostática se puede tomar por fe. Nada más. Es como esto. Te voy a hablar de una verdad paralela, para que me agarréis y para que me agarren los que están presentes. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le da la salutación, la saluda, y después le habla de la concepción de Jesús, María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? El ángel, en la respuesta que le da, no le dijo cómo va a ser, sino quién lo va a hacer. Porque el cómo lo va a hacer María, yo no te lo puedo explicar. Yo no te puedo explicar cómo va a ser eso, pero sí te puedo decir quién lo va a hacer. Igual pasa aquí. A mí, o sea, no es que no me interesa. Yo quisiera saberlo, pero es que no dice la Biblia nada y solo lo acepto es por fe. La unión hipostática la acepto es por fe. Punto. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros el Teantropos, el Dios hombre. Entonces, una vez que el verbo se hace carne, nace la figura de Jesús, el Teantropos, el Dios hombre, entonces es cuando Pablo presenta la humillación de Jesús posteriormente a la del verbo. Vamos a ver el pasaje que dice. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hablando del verbo. ¿Quién se despojó? El verbo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y haciendo referencia al verbo, y estando en la condición de hombre, haciendo referencia a Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. O sea que la obediencia hasta la muerte de cruz, por lógica, se entiende que está haciendo referencia a Jesús, ya que el verbo no puede ver muerte. Claro. El verbo no muere. Te voy a decir algo que te lo voy a adelantar. Reprendo al diablo. Yo no sé dónde usted saca eso. Falso maestro, hereje. Digan lo que ustedes quieran. A Jesús lo llamaron Bersebú. Lo llevaron a la cruz, a Pablo lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron boca abajo, a Esteban lo apedrearon por la verdad. ¿Qué pueden hacer conmigo porque digo la verdad? Tranquilo, Claro. tranquilo. Bienaventurados sois vosotros cuando por mi nombre vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Claro. Cuando Jesús muere, se separa el espíritu y el alma, que son inseparables, amalgamados. El espíritu y el alma se separan del cuerpo. El cuerpo va a la tumba, pero el espíritu y el alma va a la parte más baja de la tierra. ¿Sabe por qué el cuerpo no vio corrupción, Joel? Porque el verbo se quedó en el cuerpo. El verbo no podía salir del cuerpo porque el verbo se hizo carne. No podía salir de ese cuerpo, y lo que preservó el cuerpo para que no hubiese corrupción es el verbo que estaba en el cuerpo de Jesús. Porque lo que sale del cuerpo de Jesús es el espíritu con el alma y van a la parte más baja de la tierra, pero el verbo se queda en el cuerpo. Wow. Ay, no. ¿De dónde usted saca eso, man? Está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Ahora mira esto. Lo grande que debemos aprender de esto es que si Dios en la persona del verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Pero por igual, con todo y que Dios en el verbo se haya humillado, y Jesús como hombre no procede a su humillación, la humillación del verbo se pierde. Su significado, su objetivo. Es decir, si el verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús, pero si Jesús no se humilla, se pierde la humillación del verbo. El propósito se perdía si él no se humillaba. Joel, yo creo que lo que continúa en relación al verbo, porque hay muchas cosas que decir del verbo para llegar a la kenosis de Jesús, a la plenosis. Claro. Es mucho material, mucho que decir, mucha tela que cortar. Pues vamos a dejarlo para nuestro próximo programa
Sí. para responder una pregunta que está acá. ¿En qué consiste la humillación del verbo? ¿Ok? Wow. Wow. Y, óigame. ¿En qué consiste la humillación del verbo? Porque venimos hablando que el verbo se humilló, y lo conocemos en el punto de vista teológico, la humillación de Dios en el verbo. Pero ¿en qué consiste la humillación del verbo? Y después de esta pregunta viene otra, que son cómo se dio la encarnación del verbo. Y después viene otra pregunta, razones de la encarnación del verbo. Esto mucho, esto no es una historieta de Walt Disney ni de Netflix, esto es palabra, esto es Óigame, Biblia, verdad de rey. mi querido. Entonces, yo creo no nos va a dar tiempo para este Sí. programa, vamos a dejarlo para otro programa, ¿ok? Claro, claro que sí. Así que mi querido oyente, tú que nos estás viendo por YouTube, esto es simplemente la introducción. Y con la introducción Ok. nada más, yo estoy aquí que no quepo. Es demasiada la información que el maestro nos ha dado en este primer programa, en la introducción de este tema de la kenosis del Eterno. Así que yo te invito a que nos esperes al próximo programa, al próximo viernes, donde vamos a continuar hablando sobre la kenosis del Eterno, donde estaremos hablando en Filipenses 2, de 5 al 8, que son los versículos clave para esto. Claro, el maestro va a traer muchas porciones bíblicas de otros libros del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Esto se amarra un libro con otro, un versículo con otro. Pero yo te doy mi consejo, no te pierdas esta serie que estamos dando para ti, a ti que te gusta estudiar, que te gusta profundizar en la palabra, que te gusta entender la palabra desde su raíz, desde su original. Este es el lugar. Este es el programa y esta es la serie que tú no te debes de perder. Te pido por favor que entres a nuestros canales, tanto a este que tú estás viéndonos, cara a cara con la verdad, como también el canal de YouTube del maestro José Briceño, y lo consigas también en su fanpage en Facebook, maestro José Briceño, y en el TikTok, tanto en el cara a cara con la verdad como maestro José Briceño. Por favor, da los like, suscríbete y comenta. Así nos ayudas a crecer nuestros canales y a que este material se expanda y pueda llegarle a otras personas que necesitan entender y escuchar esto que nuestro maestro Briceño nos está trayendo para cada uno de nosotros. Bueno, maestro, yo creo que el tiempo no da para más. Yo sé que el próximo programa va a estar mucho mejor de este, y este programa estuvo delicioso. Yo me saboreé esto como si estuviéramos. ¿Se acuerda cuando fuimos a Olive Garden, cuando usted vino aquí a la Florida? Sí, Pues, sí, pues claro. más rico que eso quedó este programa de hoy. Así que, Sí, ni comparación. claro, claro, no, fue mucha la información rica, información de mucha, ¿verdad? Peso, con mucho peso, información con mucho ricura. Hay mucha riqueza en esa información que usted trajo. Así que no da nada más para esto. Despídanos, maestro Briceño, y nos vemos en el próximo programa. Sí, está bien, en nuestra próxima oportunidad, Joel, estamos a la orden. Gracias por la invitación que me hiciste y vamos a difundir esto, porque este es un conocimiento que no se está dando en nuestras congregaciones. Es pesado, esto es pesado, Claro, pero hay que darlo. La gente tiene que conocer la persona de Jesús. ¿Cómo puede alguien predicar el evangelio del reino? El evangelio de la cruz, el evangelio del Cordero, debo decir, dando testimonio de un Jesús que no conocemos. wow, ¿Cómo podemos testificar? Jesús dijo, me seréis testigo. ¿De quién? De Jesús. No puedo ser testigo de una persona que yo no conozca. wow. Entonces es importante que nos metamos en la cristología para conocer a Jesús y hacer de él un estilo de vida. Sacarlo del ámbito de la teología, de la Biblia, y que él sea una verdad en nuestra vida. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación.
Bendiciones, bendiciones, bendiciones.